Bienvenido, Víctor. Mucho gusto por estar aquí con vos nuevamente. Sí, temas importantes, ¿verdad? Uno es lo que está viviendo el sector agrícola y el sector industrial. Todavía no lo ha sentido mucho el sector comercial, pero el sector turismo, con la regulación violenta de tipo de cambio, y lo que ha causado la incertidumbre, ¿verdad? Mucho sector también, zonas francas, pero también la industria nacional, pongámoslo así, para no hablar de régimen definitivo, porque mucha gente dice que eso es régimen definitivo. Se va a venir a invadir aquí muchos países centroamericanos y de otros países, porque el mercado prácticamente el arancel se va a quedar en cero y van a haber prácticas, digamos, donde el producto importado va a tener una ventaja importantísima por tener costos internos tan altos, ¿verdad? Impuestos tan altos, ¿verdad? Hablando del régimen, digamos, industrial, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, Jorge, yo creo que Y el sector agrícola, son dos, ¿verdad? Es una situación bien acongojante para estos dos sectores que vos mencionás, el agrícola y el industrial, por diferentes razones, pero obviamente, digamos, la gota que está derramando el vaso, que no es una gota, es como un tsunami, ¿verdad? Es la fortísima apreciación del colón, que tiene, digamos, efectos varios, distintos. Uno, por un lado, abarata muchísimo las importaciones, ¿verdad? Entonces, algunas industrias agrícolas o del sector manufacturero que compiten con importaciones, pues obviamente se están viendo bastante afectadas. Y aquí esto no es una consideración que tenga que ver con productividades relativas, es simplemente que artificialmente con un colón tan fuerte está causando una distorsión sobre la economía y que afecta directamente a esas industrias. Y sería una gran injusticia y un gran daño a la economía. Irreversible, ¿verdad? Y claro, ahorita hablamos de la irreversibilidad, pero me refiero, es un gran daño a la economía, pero más allá de la economía, es un daño a las personas, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo primero que hacen las empresas? Pues despedir personal, ¿verdad? Entonces, despiden personal, después la empresa se va haciendo más pequeña, al punto en que ya no va a aguantar más. Y ahí entramos con la irreversibilidad. Hay procesos industriales, por ejemplo, en que si vos apagás un horno de una vidriera, por decir algo, ese horno se apagó y ya nunca más se va a volver a encender, ¿verdad? Porque se necesita una inversión millonaria para volver a empezar las operaciones. Una vez que esas empresas se van a ir por siempre. Y lo mismo vemos en el sector agrícola que además tiene una serie de vulnerabilidades ocasionadas ahora por el cambio climático, que están compitiendo contra muchos factores, lo cual hace insostenible la actividad. Lo que te decía, Jorge, es que hay ciertos procesos manufactureros o agrícolas que una vez que se paran ya no vuelven, ¿verdad? Y sobre todo algunas industrias que son muy intensivas en capital, que son o que requieren, digamos, ciertas tecnologías o ciertas prácticas. Una vez que eso desaparece va a costar mucho que vuelvan. Entonces, por eso, nosotros no podemos ver esto como una situación normal, ¿verdad? Esto es atípico. Una economía que está tan vinculada con el comercio exterior, que depende mucho de sus procesos de la inversión extranjera, no puede descuidar el tipo de cambio como lo estamos haciendo. No porque no solo, bueno, el mejor ejemplo es eso, una vidriera, por ejemplo, tan fuerte como una industria tan grande, de tanta inversión. Si vos paras un horno, prácticamente lo sacaste. Volverlo a arrancar,
requiere mucha energía y además una reconstrucción, todo tiene un costo adicional. Así es, así es. Y ahora, imagínate, Jorge, que en ese caso específico que mencionaste, este tipo de industria manufacturera está inmerso, somos como la carne del sándwich de las guerras comerciales. Entonces, en Estados Unidos, en la Unión Europea, incluso en México, le han impuesto medidas o aranceles compensatorios a las importaciones provenientes de China con dumping. Es decir, China tira al mercado un montón de botellas de vidrio que a precios por debajo del precio del costo de manufactura. Estados Unidos, México y la Unión Europea ya se dieron cuenta de eso, le pusieron aranceles compensatorios y toda esa producción se está volcando a Latinoamérica y al final va a llegar por acá, ¿verdad? Entonces, si a eso le sumas entonces la apreciación del tipo de cambio, que va a ser mucho más barato comprar esas botellas. Y una oficina de defensa de comercio como Coprocon que no está con los recursos ni actúa rápido, tampoco. Ahí hay dos temas, ¿verdad? Está la Comisión de Promoción de la Competencia, ¿verdad? Que eso es muy importante porque en Costa Rica un mercado pequeño es propenso a las invasiones, a las acumulaciones, digamos, de concentración de mercado. Eso es una cosa. Pero lo otro están las medidas es la Oficina de Prácticas Desleales de Comercio que está en el MEC, que bueno, este tipo de investigaciones se puede empezar a pedido del sector privado y es algo que se puede explorar en el momento que eso... requiere tiempo, sí. Mientras se busca una porque requiere estudios, no es así tan fácil, ¿verdad? No, eso tiene que... Pues son medidas que tienen que luego defenderse ante... Tiene que estar basado en la evidencia, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, Jorge, y ahora refiriéndonos al sector agropecuario. Mira, esto a mí me preocupa muchísimo por una característica fundamental de la agricultura, que es que tiene efectos multidimensionales. Vos no podés solo analizar la agricultura como proveedora de alimentos o como proveedora de empleo. La agricultura tiene una labor fundamental en Costa Rica que es, primero, es de alguna forma la guardiana del espacio rural. ¿Y esto qué significa? Ocupar el espacio, tener tierras ocupadas, tener gente trabajando. Implica también una función importantísima de distribución, claro, de los ingresos, de mantenimiento de la economía rural, pero también incluso de protección del medio ambiente. La agricultura tiene todas esas funciones y además es un elemento importantísimo para poder enhebrar el tejido social dentro de las zonas rurales. La paz social, es que mucho de esto es importante. O sea, así es. Y hoy reviste mucho más importancia porque estamos amenazadísimos por el flagelo de los negocios ilícitos, sobre todo el narcotráfico, pero hay muchos otros que se mueven. El contrabando es algo nunca visto en este país también. Y tenemos que tener a los jóvenes ocupados y la agricultura puede ser y sigue siendo un lugar importante para ocupar mucha gente que hoy, desgraciadamente, Jorge, que es otro tema que no hemos conversado, es gente que no ha salido del colegio, que apenas completó la primaria, que no tiene un segundo idioma. La escolaridad promedio en Costa Rica es apenas de 9 años, en las zonas rurales es mucho menor. Entonces, hoy por hoy, la agricultura y alguna industria liviana, de estas que hemos conversado, son las que pueden emplear a estas personas. Y si no tomamos medidas hoy, esto se nos va a salir de las manos. Y de nuevo, el tipo de cambio que coyunturalmente nos está asfixiando estos negocios, pero por otro, de los temas que ahora hemos dejado de conversar, porque una de las razones, Jorge, por las cuales Costa Rica mantenía un tipo de cambio tal que permitía compensar o amortiguar las deficiencias del clima de negocios. Pero el clima de negocios sigue estando ahí igual de malo. Trámites, carreteras, infraestructura, puertos, toda la infraestructura. Y si a eso le sumas, y servicios. Si a eso le sumas, Jorge, corriente eléctrica.
los costos de los servicios públicos, la ineficiencia del Estado, todo eso al final hace que las industrias que producen fuera de zona franca se topen con una cuesta empinadísima, ¿verdad? Con altos impuestos, ¿verdad? Y además con una carga impositiva enorme desde el lado de la renta, del lado del valor agregado. Y el lado también, Tienen que pagar aranceles. y el costo financiero. Costo financiero y además todas las cargas que van al salario, desde las cargas sociales y todos los impuestos que se le cargan al salario. Entonces, eso hace que Costa Rica sea un país muy caro para operar. Y esto se nos va a salir de las manos con problemas sociales que se van a seguir exacerbando. Sí, bueno, nos pueden decir, bueno, es que las zonas francas son pues digamos, una parte importante ya del PIB, ¿verdad? Del empleo también y del crecimiento de las exportaciones. Lo único que tiene exoneración es básicamente el impuesto de la renta y 4 o 5 cosas. Todos los impuestos municipales, Vale, impuesto a la renta. Pero los municipales no son los aranceles. Pero los aranceles han bajado mucho en la industria nacional. Sí. Pero con un tipo de cambio tan complicado, los servicios se van a ir. Es que las zonas francas no solo es productos, también son servicios, ¿verdad? Sí. Esos producen 10.000 millones de dólares y que están en zonas francas. Y eso nada más es agarrar la computadora, desconectarla y se van por otro país. ¿Y qué hacemos con la juventud? Con el empleo para la gente y la mayoría son mujeres también ahí trabajando, ¿verdad? Sí. Y gente joven, ¿verdad? Para determinar el impacto de la apreciación del tipo de cambio, uno lo que debe estudiar es cuán expuesto está una industria a esa variación del tipo de cambio. Habrá algunas empresas que reciben dólares y sus gastos están divididos entre una porción en colones y otra porción en dólares. Aquellas que su proporción de gastos en colones sea mayor son las primeras que se van a ir. Y ahí entran los servicios, porque claramente estas empresas, su principal gasto es el gasto en salarios, ¿verdad? Que es un gasto que está en colones. Y más allá de las capacidades propias los alquileres de la fuerza laboral. No es importante. Lo que es importante es la mano de obra. Y, sí, aquí buena buena conectividad. Yo creo que eso en Costa Rica, digamos, está bastante resuelto. Bueno. Pero aquí hay un tema, Jorge, que tiene que ver con las capacidades de la fuerza laboral. En servicios, hay diferentes tipos de servicios, ¿verdad? Hay servicios de alto valor agregado. De alto valor, servicios de ingeniería, ¿verdad? De servicios de gerencia de proyectos. Eso sobrevive. ¿Verdad? Esta gente probablemente por el altísimo valor que agrega a sus operaciones, es probable que continúen. Por supuesto, aquí la gente no está por beneficencia, que está por ganar plata, va a ganar menos, ¿verdad? Claramente. Pero hay otro grueso de los servicios que tienen que ver con servicios empresariales, todo lo que es el back office, contabilidad, finanzas. Eso puede ser relocalizado a países de menor costo, y aquí inclusive en la región hay países que compiten con nosotros en esos nichos. Panamá, República Dominicana, incluso El Salvador en algunas cosas, podrían relocalizar esos servicios, lo cual obviamente pues sería una tragedia para este grueso de la población que trabaja ahí. ¿Y los microchips? ¿Cómo lo ves? Bueno, aunque es un... Eso, Jorge, me parece... Eso es un proyecto de largo plazo, pero... Bueno, hay de todo, ¿verdad? Primero, digamos las cosas como son. Yo creo que esto ha sido un gran logro de COMEX, ¿verdad? Un gran logro del Ministerio de Comercio Exterior y de Procomer. Traer aquí a la secretaria de Comercio de los Estados Unidos a anunciar ese proyecto me parece que es... Bueno, también hay una situación internacional clara del gobierno norteamericano de apoyar la salida de... Por supuesto, pero
Pero es, claro, es un espaldarazo político para Costa Rica. Pero claro, ¿verdad? pero Sí, aquí estaba Intel ya hay 20 y pico de años. correcto, Entonces, correcto. somos los más calificados. Pero competíamos con México, con Colombia, con República Dominicana, ¿verdad? Es decir, Vamos a ver. eso es una buena noticia, para empezar, es una buena noticia. ¿Qué necesita el país para poderle sacar el jugo a esto? Obviamente, la fuerza laboral, ¿verdad? Es decir, todo esto que estamos hablando de seguir trayendo inversión y que estos sectores sean pujantes, dependen de que podamos mantener una producción de personas capacitadas en alto nivel, en tecnología, en ciencias, en matemáticas, sí. ¿verdad? No necesariamente solo ingenieros, pero gente que esté capacitada. Y Jorge, y aquí hay un problema, Costa Rica ya alcanzó el pico de la capacidad bruta de la fuerza laboral, es decir, de la cantidad, sí, oferta contra demanda. Exacto, de la oferta. Entonces, ya llegamos al pico de eso, en términos de oferta de gente. Y no ha habido cambios en educación fuertes. Pero lo que pasa es que en los años siguientes va a haber menos gente disponible. Claro. Entonces, no estamos capacitando más gente. Está cambiando la no solo estamos logrando sacar más gente, sino que dentro de algunos años vamos a tener menos gente que capacitar. Entonces, eso es, por supuesto, algo que debemos ponerle muchísima atención. Y eso es una tendencia complicada, ¿verdad? Porque es que se cambió la pirámide, era así, ahora hizo así. Exactamente, cambió la forma de esta pirámide, ¿verdad? Y entonces, ahora se engrosó ahí como en los 30, 35 años y abajo. Sí, bueno, además eso va a traer problemas de otro tipo, ¿verdad? Ajá. Y va a haber menos gente que va a sostener pues entonces, a la población mayor. Habrá que traer gente, casi que a pensar en la migración. Sí, ¿por qué no? Bueno, traer gente calificada, si lo están haciendo todos los países del mundo. Pues así es, eso no es de extrañar, ¿verdad? Que eso tenga que pasar en algún momento. De hecho, ya Costa Rica tiene que flexibilizar un poco sus leyes de inmigración para traer gerentes calificados para muchos de estos proyectos que tal vez no existen en el país, en fin. Pero el panorama es por un lado alentador porque la propuesta de valor de Costa Rica sigue siendo atractiva, sigue viniendo inversión al país. El año pasado se rompió el récord de inversión en términos monetarios, con una buena noticia incluso para el sector, para el régimen definitivo, que comenzó a crecer ya. Que llegó bastante inversión en ese momento. Pero esto no se va a mantener así en el largo plazo si no cambiamos estas cosas que hemos conversado. Tipo de cambio ya, eso tiene que revertirse. Pero eso es ya. Ahora, ¿y eso cómo lo revertir? ¿No? Ya. Es una fórmula de bajar la tasa de política monetaria. Sí, además vos viste eso, no sé si en los últimos meses, semanas, hemos venido debatiendo qué es lo que está pasando, por dónde está entrando plata, qué sé yo. Las cifras que el Banco Central reveló hace una semana o unos 10 días claramente señalan el ingreso de... Porque era más atractivo invertir aquí en colones. Claro, 11 mil millones que los pasaba, ¿verdad? Entonces eso quedó claramente evidenciado. Sí, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Si todo el año pasado se comenzó esa tendencia y iba creciendo. Bueno, yo creo que sí sabían. Todo el mundo lo sabía, pero no tomaron medidas. Ahora, reversar esto. Sí, no, muy difícil. Por eso entonces. No, yo le pregunto a un economista, ¿cómo lo reversaría? Baja la tasa de política monetaria. Bueno, vas a tener la tasa de política monetaria, ya la tenemos igual que Estados Unidos, prácticamente. Sí, eso. Pero no hay, primero los bancos cuesta que reaccionen, ¿verdad? Todavía siguen las tasas de interés altas para los costarricenses, ¿verdad? Bueno, pero eso es otro tema. Sí, eso es otro tema, pero... sí, es un tema donde el sector financiero pues tiene... Pero tenemos una deflación, o sea, tenemos 9, 10 meses con una inflación negativa
Yo creo que el Banco Central tiene los elementos Y además, de persuasión y el para encaje, para ¿por qué darle no? vuelta a esto. El encaje, ¿por qué no lo bajas? Lo habíamos subido. Así es. Estamos en una situación afortunada en donde hay mucho margen de maniobra en temas de inflación. Y aquí yo quiero recordar las palabras de don Eduardo Lizano, que sabiamente, como siempre, mencionó hace algunos días de que efectivamente el Banco Central tiene un objetivo de inflación, Sí. pero tiene otros objetivos. Que es el empleo. ¿Sí? Y así que al banco se le Se le pareció olvidó. olvidar los otros objetivos. ¿Verdad? Entonces estamos en un buen momento, entonces, una inflación controlada, con expectativa de inflación menores, donde... Pero la Fed de Estados Unidos se preocupa por las dos cosas también. Por eso, no. Dice, bueno, no voy a bajar mucho la tasa porque hey, ahí el empleo está bien, la producción está bien, pero se fija en ambos variables, ¿verdad? Sí. Entonces, Jorge, digamos, para resumir esta parte, hay que actuar en el tema del tipo de cambio, pero no se nos puede olvidar los demás determinantes de la competitividad que afectan especialmente a las empresas que operan fuera de zona franca, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con servicios, que tienen que ver con carreteras y puertos, que tienen que ver con el alto costo del empleo, digamos, y los impuestos que se pagan. Y eso yo no veo que le estemos poniendo atención a esos temas en el país. Y podríamos hablar un poquito de reducir los impuestos para estimular al sector productivo, ¿verdad? Gradualmente y apoyar un proceso de innovación y mejoramiento, ¿verdad? La reducción de los impuestos, creo yo, sobre todo el impuesto a la renta, que es bastante grosero, el 30% en este momento, para estas industrias, yo creo que atraería más inversión fuera del reino, le daría un respiro a algunas industrias que están muy afectadas por la revaluación del colón, y además haríamos uso de una infraestructura que está ociosa en Costa Rica. Nosotros tenemos toda la infraestructura de las ciudades, que le hemos metido plata a las ciudades en electrificación, en agua potable, en telecomunicaciones, en transporte, y eso está ahí y está en desuso. Toda esa capacidad instalada de las ciudades está en desuso. ¿Por qué? Porque precisamente porque no teníamos los elementos necesarios para que las empresas compitan con éxito, creamos el sistema de zonas francas y le hemos dicho a las zonas francas, bueno, llévese usted a esas empresas, aíslelas ahí, digamos, como un enclave donde les damos todo, ¿verdad? Y compensamos las deficiencias del clima de negocios fuera de las zonas francas. Pero yo creo que si lo hacemos de esta forma y estimulamos más empresas, podríamos tener incluso una renovación urbana en Costa Rica que es tan necesaria. Bueno, Víctor, siempre interesante e importante conversar con vos. Muchas gracias, Juan. Igualmente. Y yo creo que sí, tenemos que seguir luchando. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias a vos.